Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm. Me da muchísimo gusto, mucho placer recibir al abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración, también abogado de bancarrota. Ojo, si usted está pensando hacer su bancarrota, ahí tiene Ismael, también en temas de inmigración. Y hoy vamos a estar hablando de un caso muy específico, una cubana que llegó a la frontera de Estados Unidos y se llevó una nada agradable sorpresa. ¿Cómo estás, Ismael? Todo bien, Mario, todo bien. ¿Y tú cómo te sientes hoy? Bueno, no tan bien porque para que tengan idea de lo que está pasando en este momento, es un caos lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de los Estados Unidos. Una minoría de extrema derecha, que es republicana, acaba de destituir al líder al Speaker of the House, al tercer puesto más importante de los Estados Unidos. Y esto no tiene precedentes en la historia moderna. Entonces, ahora mismo hay una confusión de locos y vamos a ver qué es lo que pasa. No creo que el caos ni la locura sea buena para esta democracia, pero bueno, en eso andamos. No obstante, vamos al tema migratorio. Tema migratorio. Vamos a escuchar el testimonio de esta señora que amablemente nos envió su testimonio. Usted también, si quiere que el abogado le explique su caso, le analice su caso, nos puede hacer eso, nos puede enviar su testimonio, lo que le pasa y con mucho gusto lo vamos compartiendo aquí. Vamos a escuchar. Buenas tardes, Mario, muchas gracias y millones de bendiciones para ti y para tu abogado de migración, de Mario Gallardo. Me llamo Gladys Ramona Iglesias Sánchez. Me comunico con ustedes para presentarle mi caso. Yo tenía una cita CP1 para el 12 de junio, pero crucé el 30 de mayo porque mi vida corría peligro. Por esa razón decidí arriesgarme y cruzar. Mi intención jamás fue ingresar ilegal a los Estados Unidos, pero no tuve otra alternativa. Estuve un mes detenida en frontera y el mes me deportaron para México por 5 años. Necesito saber si puedo solicitar la cita otra vez y entrar legal o debo esperar 5 años. Aquí temo por mi vida. Pido mil disculpas por entrar ilegal, pero de todo corazón no tuve alternativa. Gracias, bendiciones. Bueno, gracias a ella, alguien por aquí se ríe y dice, lo está leyendo. Sí, lo está leyendo. Todo el mundo no tiene la facilidad de hablar frente a una cámara, la gente se pone nerviosa, por eso lo está leyendo. Ella muy amablemente nos compartió los documentos que le dieron allí en la frontera. Y por cierto, quiero hablar del tema de México y CBP1. Tengo información nueva, se las voy a estar compartiendo en breve. Abogado, usted que revisó estos documentos, ¿qué pudo ver y qué pasa en una situación como esta? Bueno, desafortunadamente, cuando tú cruzas la frontera ilegalmente, tú estás supuesto a ser parte de los procesos migratorios, que si tú dices que tienes miedo creíble, empezando por ahí, entonces se comienza a desatar una serie de protocolos en los cuales tienes que hacer una entrevista de miedo creíble, que si la ganas puedes conseguir tu proceso de defensa de tu caso frente a un juez de inmigración. Ahora, en el punto que la devolvieron a ella, no estoy seguro aún, no sé si perdió miedo creíble, ganó miedo creíble, solamente tenemos la orden de deportación, estuvo un mes detenida y la viraron a México con una orden de deportación. Es importante saber que esta orden de deportación es final, entonces, ¿qué puede pasar? Sencillamente ella tiene que cumplir su castigo de 5 años. Ahora, muchas personas que tienen orden de deportación vuelven a entrar a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Porque vamos para atrás. Muchas personas que tienen estas órdenes de deportación pueden volver a entrar a Estados Unidos si las circunstancias cambian. Ok. Es decir, vamos a decir que tú antes no eras perseguido, perdiste tu caso, te deportaron, ahora eres una persona perseguida, vuelves a entrar a los Estados Unidos antes del tiempo. Tú puedes volver a entrar a los Estados Unidos si tus circunstancias cambian, puedes volver a pedir permiso para entrar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Van a poner nuevamente esta orden de deportación. La que tenías anterior te la van a volver a poner por el tiempo que falta e inclusive te pueden dar más años por entrar antes del tiempo. Ahora, en vez de hacerte una entrevista de miedo creíble, tienen que hacerte una entrevista de miedo razonable. Es una entrevista donde la fuerza de la prueba que tienes que demostrar de persecución es un poco más allá de la de miedo creíble inicial que tuviesen hecho. Este es el procedimiento. Si tú ganas esta entrevista de miedo razonable, pueden liberarte con una orden de supervisión, puedes aplicar tal vez a un withholding o removal, es decir, a una parada de la deportación, pero no vas a poder aplicar un asilo
no vas a poder aplicar a otro remedio que te dé la residencia. Okay. Ahora, ¿qué puedes pasar? Si tú perdiste tu juicio y te deportaron porque perdiste tu juicio de asilo, puedes tal vez intentar reabrir tu caso. Se puede intentar reabrir tu caso para entonces quitar esta orden de deportación anterior. Ahora, cuando perdiste el miedo creíble y tienes una orden de deportación por miedo creíble, es un poco más complicada la situación, pero todo depende de la forma en que te procesan. Hay formas de hacer las cosas si te procesan erróneamente. Muchas veces inmigración te procesa mal, entonces eso es una ventaja para nosotros, para entonces buscar beneficios. Pero si lo procesan todo bien, entonces una persona puede entrar en sumario, puede entrar, pero va a ser sometido a una entrevista de miedo razonable y entonces hay que esperar que la gane y después ver todos los remedios que se pueden hacer. Ok, mi querida Magali, ya escuchaste, puedes entrar, pero te van a someter a esta entrevista de miedo razonable. Haces tu entrevista de miedo razonable, le explicas por qué tienes miedo, por qué en este momento estás siendo perseguida allí en México. Todo el mundo sabe aquí lo que se está viviendo en México y lo terrible que es la situación allí con las maras, con las pandillas que tratan de extorsionar, de secuestrar a los cubanos, etcétera. Tienes que buscarte tus pruebas y tratar de enseñarle eso a los oficiales allí en la frontera. Y luego, pues tratar de abrir tu caso. ¿Ok? Espero que esto te sirva, hija, y que puedas resolver. Yo sé, ella pobrecita me escribe, Mario, yo lo que no quiero es virar para Cuba. Entonces, ahí espero que esto te haya servido. Ok, con el tema CBP One, importante. Estuve conversando con una gran opositora, una persona a quien yo quiero muchísimo y a quien respeto cantidad, a quien le perdí el rastro hace casi un año, cuando salió de Cuba, que ya gracias a Dios está en México y salió de Tapachula, fue a Ciudad de México. En Ciudad de México le llegó la cita de CBP One y me dio la información. Me dijo, Mario, yo con mi cita de CBP One llegué al aeropuerto y fui a ver a los oficiales de inmigración. Los oficiales de inmigración me dijeron, no tienes que hacer absolutamente nada. Con tu cita ya puedes sacar, puedes tener tu pasaje, te montas en tu avión y te vas para la frontera. No te piden nada en Ciudad de México. Ojo, porque yo sé que muchos estaban preguntándome eso. Me dijo también, dile por favor a la gente que no caigan en las trampas de los coyotes. Los coyotes te meten miedo y te dicen de cuánto hay para que uses su servicio. Sin embargo, me dijo ella, y que después vamos a tener una entrevista y vamos a estar hablando de ella, gracias a Dios que está bien. Salí de Tapachula e hice recorrido por todo México hasta Ciudad de México y no me pasó absolutamente nada. Así me lo dijo. En Ciudad de México lo consiguió su cita de CBP One y ya está en la frontera. No voy a decir dónde, evidentemente, pero no le voy a hacer el favor al régimen cubano. Y muy pronto pues estará aquí con nosotros en los Estados Unidos. Una mujer de gran valía que se merece estar en este país. Vamos, que yo me quito el sombrero con ella y lo que haya que hacer, lo voy a hacer por ella. De ese tipo de gente, una mariana de verdad, una cubanaza de verdad. Ok, dada esta información, vamos con preguntas y respuestas. Aquí tengo en TikTok Elisani. Elisani, la primera parte de tu pregunta no está, así que te aconsejo que la vuelvas a poner para ver si me sale completa. Rafael Dorrego. Hola Mario, ¿un cubano con nacionalidad mexicana puede entrar por CBP y aplicar a la ley de ajuste cubano? Claro que sí. No te quita absolutamente nada tener tu nacionalidad mexicana. Acuérdate que CBP es una entrevista, es una cita para una entrevista que tú vas a hacer en la frontera. Puede ser cubano, uzbeco, de donde sea. Mario, buenas tardes. Soy cubano, siempre esperando tus comentarios. Saludos cordiales desde Puerto Padre. Un abrazo. Esa es la tierra de nuestro querido Eliezer Ávila. Ciudadano de Estados Unidos, quiero hacer la petición de reunificación a mi familia de mi hija mayor de 21 años. Incluye a mi nieto en la misma petición. Un saludo y gracias. Entonces, lo que no entiendo es que pedir a su hija mayor de 21 años. Y la hija parece que tiene un hijo. Y entonces, Okay. si se incluye en esa petición. Sí, sí se incluye. Ok. ¿Un cubano que vive fuera de Cuba puede aplicar a la lotería de visas? Técnicamente tienes que residir en Cuba para aplicar a la lotería de visa. Si mal no estoy equivocado, Mario, tú me puedes corregir con eso. Yo creo también. Tienes que residir en Cuba porque eso es una visa de diversidad
Para las personas que son que aplica, es para todo el mundo, es decir, el planeta Tierra, todas las personas pueden, a los países designados tienen mayor cantidad de visas, pero tienes que residir en ese país. Aprovechando esto, les cuento que en el blog de inmigración que hemos lanzado, en mi nombre, mariopenton.com, ya pueden entrar ahí, pueden registrarse también en el newsletter. Van a salir muchos pasos de cómo llenar la lotería de visas, de cómo consejos para que les vaya mejor en la lotería de visas. Así que búsquenlo, mariopenton.com, ahí en internet. Entran y se pueden suscribir a que les llegue el newsletter y les llegue información. Tengo a Rubencito98. Mario, ¿crees que salga algo bueno a favor de los I-220A después de salir algo favorable a los venezolanos? Mira, la verdad, no lo sé, estamos esperando. Créanme que yo a todo el político que le puedo tocar la puerta y hablar del tema de la I-220A lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. No soy yo el único, evidentemente, mucha gente en esta ciudad está haciendo lo mismo. Y en todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Estoy empujando todo lo que puedo y hay que esperar a que la Casa Blanca decida hacer algo. Ojalá que haga algo. Ya yo les he dicho que ojalá hagan algo. O sea, no les cuesta nada. Un cubano que vive fuera de Cuba, ya esto lo leí. Soy I-220A segunda casilla. Si me cierran el caso en la corte, se cierra el asilo y salgo del sistema de corte, ¿o es así para siempre? ¿Qué recurso legal pudiera hacer? Sí, si te cierran tu caso en tu corte, lo primero es que pierdes todas las aplicaciones que habías hecho en la corte. Es decir, si hiciste tu asilo, la pierdes. Ahora, cuando sales del sistema de corte, puedes volver a pedir que te pongan el sistema de corte, pero es discrecional por el juez. Entonces, ¿qué recurso puedes tener cuando salgas de ahí? Aplicar a la ley de ajuste cubano, aplicar al ajuste bajo una petición. Pero en estos momentos, cuando la I-220A y los jueces están acogiendo fuertemente a la decisión de Cabrera Fernández, entonces es difícil que te cierren la corte. E inclusive bajo las nuevas guías, que el memorándum que sacó el director de la corte, que no sé si Mario habló de eso ayer o en los días anteriores. Estaba esperando No, por ti hacerlo. ya, eso da como que enforza y da más fuerza a las guías del Prosecutorial Discretion, que es el PD, que es el famoso, que el secretario Mayorkas había puesto, que Trump había quitado, el juez de Trump había quitado y volvieron a poner ahora. Pero entonces este memorándum que saca el director de la Corte de los Estados Unidos, del EOIR, entonces como que cabe destacar muchas cosas más y le da la posibilidad a los fiscales y a los jueces de cerrar los casos si las personas no son prioridad para inmigración. Pero ¿qué pasa? Que una de las tres cosas con las que tienes que cumplir es que tú hayas entrado a los Estados Unidos antes del 2020, si mal no recuerdo, y muchas personas han entrado a los Estados Unidos cuando la mayor cantidad de personas entraron a los Estados Unidos en el año 2021 y 2022. Entonces, ninguna de estas personas aplica para no ser una prioridad para inmigración. Por eso significa que los prosecutores de discretion que estaban dando antes puede ser que los dejen de dar ahora, mucho más. Pero si quieres, podemos hablar después un poco más a fondo acerca de ese tema, pero a grandes rasgos es eso. Mañana vamos a entrarle con ganas a eso. Entonces, tengo por acá a Rubio. Hola, Mario. ¿Qué está pasando con las visas y los paroles para casos de reunificación aprobados? El otro día yo estaba hablando de que no conocía a nadie, de que hubiese llegado con reunificación familiar, y alguien en el chat me dijo que sí, que su familia había llegado. No sé, abogado, si conoce a alguien. Nosotros aún tenemos muchas personas en proceso, pero aún no hemos saltado a la siguiente fase y no tenemos reporte aún, pero sí tenemos muchas personas ya en proceso, muchas personas aprobadas. Ok. Elisani, no logro ver tu pregunta. Sorry, pero no logro ver tu pregunta. Mario, buenas tardes. ¿Yo puedo aplicar a la ley de ajuste teniendo una fianza de ICE de $1,500? Sí, sí, pero antes de aplicar a la ley de ajuste, te recomiendo pedirle un parol al mismo ICE, ya que ellos no te deberían haber liberado con esta fianza, y haberte liberado con esta fianza es una violación de las reglas de inmigración. Por tanto, tienes probabilidades de que te den un parol. Ok, Pedro dice que entró con un parol de 2 meses, se lo extendieron. Pedro, con eso ya que no lo dejan sacar licencia ni permiso de trabajo, pero al año y un día, Pedro, él está en Tennessee, al año y un día te puedes acoger a la ley de ajuste cubano.
Exacto. Saludos. El juez cerró mi corte de parol de 60 días con cuño azul que dice que no hay espacio disponible, no tiene puesto 212 de 5. ¿Puedo aplicar a la residencia por ley de ajuste cubano? Sí, por supuesto, claro. Ok, perfecto. A ver, tengo por acá, déjame ver. Hola, mi esposo es I-220A con fecha de corte. Aplicó para la residencia con USCIS y ya le tomaron las huellas. Sí, esto hemos tenido diferentes momentos en el cual te van a cerrar el caso administrativamente, porque te van a cerrar el caso administrativamente. Ahora hay diferentes momentos. Muchas personas se la cierran automáticamente en cuanto reciben la petición. Otras personas se hacen la huella las huellas y después la cierran. Otras personas inclusive han ido hasta una entrevista y en el momento de la entrevista ahí es que se dan cuenta que tienen corte del oficial de USCIS y ahí te cierran el caso administrativamente. Pero si tienes fecha de corte, esta petición está destinada a morir eventualmente. Me vas a disculpar, Ismael, pero tengo que hacer un comentario desagradable. Joana Troche, ¿qué mal lee la pobre? ¿Está contando su historia o la historia de otra persona? Primero aprende a leer. José y Joana, cuando los dos tienen más falta de empatía, y a mí me indigna profundamente la falta de empatía de muchos cubanos con otros. ¿Quién eres tú para juzgar a esa mujer que no tienes idea de lo que tiene que estar pasando en este momento en México? Empujada por los grupos delincuenciales, pasando la que tú no tienes idea. Entonces se ponen en ese plan y lo mismo pasó el otro día con la señora, la madre del niño que entrevisté. No, porque no llora, no, porque sí llora. Déjense de fijarse en las tonterías y fíjense en lo importante y en el por qué tantos tenemos que salir de nuestro país y arriesgar la vida, como murieron esas 10 mujeres, incluyendo una niña, en vez de andar hablando de si la gente sabe leer o no sabe leer. Es la guanajería en vez de pensar en las cosas importantes. A mí realmente me molesta, me disculpa, abogado, pero realmente me Sí, sí, molesta ese tipo de actitudes. Es decir, entiendan a la gente, pónganse los zapatos de la gente. Ustedes no saben lo que esa mujer está pasando. exacto. Sí. En fin, seguimos. Eh, Quisiera saber cuando se entra por CBP One y te marcan la primera casilla, también te ponen fecha de corte. Por lo general, en la gran mayoría de los casos sí te ponen fecha de corte, pero ¿qué pasa? Que también te van a dar un parol, o si no te dan un parol, te van a dar una I-94 y con eso sencillamente, aunque te pongan la fecha de corte en el sistema, después se puede cerrar sin problema. Ok. Vamos a ver. Déjame seguir por acá. Bueno, esto sí que me estaban, los I-220A me estuvieron diciendo de que iban a hacer una manifestación el día 15 y que, bueno, van a hacer una manifestación para pedir que los regularicen. A partir de su conocimiento, bueno, ¿cree usted de los sucesos de la frontera sur influye en la decisión del juez que evalúa el parol humanitario? Todos son factores que se pueden tomar en cuenta, por supuesto. El hecho de que el parol humanitario a los ojos de la gran mayoría de personas no está funcionando tan rápido como debería funcionar. Esto ha llevado a que muchas más personas entren a los Estados Unidos por la frontera sur de forma ilegal. Puede ser que se ponga una balanza, pero también puede ser que sea tomado de forma negativa, es decir, tenemos un parol y todavía las personas siguen entrando por la frontera. Entonces, puede ser juzgado de ambas partes. Ok. Tengo por acá, dice Elisa, el juez no me cerró corte siendo cubana y teniendo parol. Quiero saber si puedo enviar de nuevo la moción. Sí, tienes que enviarla, pero tal vez no te la cerraron porque no argumentaste lo que tenías que argumentar. Hay un caso específico de la ley que el cual tú tienes que usar para que el juez te cierre esta corte. Ese caso tienes que nombrarlo, tienes que argumentarlo en tu moción. Entonces, Amor, eso es lo que tienes que hacer. Tal vez por eso no te la cerró en el primer momento. eh, a, Aguobit, por favor, repite la pregunta completa porque no, nada más sale una parte. Dice, tengo fecha para la última corte en febrero del 24. ¿Se puede pedir otra fecha para esa corte? Tienes que tener buenas razones por la cual tú pides un aplazamiento de la corte. Hay varias razones que se usan para preparación, para colectar evidencia, pero siempre esa moción para aplazamiento, y más cuando tienes la fecha ahí, es la fecha de la última corte bastante cerca, tienes que usar declaraciones affidavit que sostengan tu solicitud de aplazamiento. Es decir, tienes que hacerla bien hecha para no perder tu oportunidad.
Ok, tengo por aquí Yamila. Mario, la invitación para el parol de reunificación no les llega a todos los que tenemos I-130 y ya está realizando los 6 pasos. Esta invitación de la reunificación de parol le va a llegar a todas las personas, excepto los que tienen categorías inmediatas de reclamación y tienen una I-130 aprobada. Todas esas personas tentativamente pueden recibir la invitación al programa de parol de reunificación. Emiliadis, ¿qué es cierto que aumentaron los paroles? Que yo sepa, no han aumentado nada. Eso es puro cuento. La pregunta que hice de la fianza de 1.500 ¿hay se hace a través de un abogado o es personal? Esto de... De pedir el parol. El pedir el parol, yo siempre recomiendo que lo hagas a través de un abogado, porque ahí personal lo único que vas a poder decir es dame un parol. Pero cuando lo mandas a través de un abogado, el abogado va a hacer una moción, un documento argumentando por qué tú tienes que recibir un parol, qué es lo que te avala a ti, la ley que soporta tus argumentos. Entonces yo siempre recomiendo que lo hagas a través de un abogado. Una vez que ganas el miedo creíble en detención y te llega la fecha de corte, ¿qué tiempo demoran en liberarte y con qué estatus entras? Bueno, si ganas la fecha de miedo creíble en detención, por ley, por un caso del BIA, el Matter of MS, solamente te pueden liberar bajo parol humanitario. Bajo parol humanitario. Es decir, ya el juez no va a tener jurisdicción para darte una fianza. ICE no puede darte una fianza. Por la única forma que te pueden liberar es con un parol. Ahora, hay que ver si tú tienes alguna prohibición para ser liberada, que generalmente eso lo sabes cuando tú ves los documentos de miedo creíble tuyo. Aunque lo hayas ganado, puede ser que el oficial haya escrito que tú no debes ser liberada por X, por Y o por J. Entonces, que hay que ver tus papeles. Pero, ¿cuánto tiempo se pueden demorar en liberarte? Lo más rápido que tú hayas ganado tu miedo creíble, lo más rápido que hagas una solicitud de parol, de liberación bajo parol, y explicándole al oficial de deportación que es la única forma por la cual tú puedes ser liberada bajo parol. Ellos, aunque lo deben saber, muchas veces no lo saben. Y muchas veces te dicen, dile al juez que te dé una fianza, y tú tienes que decirle, sí, pero el juez no tiene jurisdicción porque ya yo gané mi miedo creíble. Entonces, bajo ese caso, tú eres el único que puede liberarme y dame mi liberación por esto y por esto y por esto. Es decir, el tiempo es el tiempo que tú te demores en pedir tu solicitud y reunir tus evidencias. Mayra Rodríguez, te diré que me llegó el parol, soy del 10 de enero y ya viajo. Gracias por toda la información. Mayra, felicidades, bienvenida a Tierras de Libertad. Me alegra muchísimo de que ya tengas esta gran noticia. Tengo por acá a Liz que me dice, mi esposo residente en Estados Unidos me pidió con el parol, pero aún no sale. ¿Puedo pedir cita de CBP One? Sí, puedes pedir cita de CBP One, querida Liz. Vamos por acá. Bueno, Mili me mandó unos abogados de unos supuestos abogados que están estafando. Mili, tengo que revisarlo y luego te comparto. Pero esto lo hemos dicho muchas veces. No caigan en trampas, no caigan en cuentos. Nadie adelanta parol. Los que adelantan parol, si es que adelantan parol, lo están haciendo de manera fraudulenta. Hay gente presa por eso. No se metan en esas candelas. Hagan las cosas bien. By the book. Si me preguntan el día de mi cita, porque vine a Estados Unidos, ¿qué se debe decir? Ah, sí, que si te preguntan por qué viniste a Estados Unidos, ¿qué debe decir ahí en CBP One? La verdad, siempre tienes que decir la verdad. Ahora, como siempre he dicho, y si mira los lives que hemos hecho durante el último año, que la cosa está mala en Cuba no es una excusa para venir para los Estados Unidos. Fuera de ahí, siempre tienes que decir la verdad. El fin de semana, creo que fue el fin de semana, una persona se puso, no politicen la inmigración. ¿Cómo que no politicen la inmigración? Si no politizas la inmigración, vete a hacer la cola ahí a buscar la visa, como todos los demás que están haciendo cola durante años. Entonces, no funciona así. Si tú llegas a Estados Unidos y estás pidiendo asilo, claro que es político. Si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ojo con eso. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Déjame ver, estoy Ciudad en México, preso político. Bueno, pues ya sabes, hermano, a pedir tu cita de CBP One. A partir del 14 hay que llevar intérprete a la primera corte. Bueno, yo no he visto nada de eso. Sí sé que hay que llevar intérprete para los asilos afirmativos con UCI. No he visto nada con las cortes aún, pero voy a leer a ver si hay alguna novedad con respecto a ese tema. Ok. A ver, seguimos por acá. Me perdonan, pero yo ando medio ciego ya. Estoy en Canadá de turista. Quisiera entregarme en la frontera norte. ¿Qué me recomiendan? Que no lo hagas.
si está en pie todavía el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá de devolver las personas hacia atrás, te van a devolver hacia atrás. Exacto. Dice Rumbero, tengo un caso de deportación, ya le pagué a mi abogado. Bueno, Rumbero, tienes que poner toda la pregunta en un solo renglón, si no, no puedo leer. Ahora me cobró 7,000 para presentar un perdón. Bueno, termina la pregunta y la puedo hacer. Ayer me pidieron un request for evidence. Tengo I-220A, me dice Luis Ángel. No puedes perder esta oportunidad para argumentar bien la ley, para argumentar por qué está I-220A que tú tienes. Si no tienes una orden de arresto, entonces aplica que el caso de Cabrera Fernández, ¿por qué no aplica a ti? No puedes perder esta oportunidad de argumentar bien con la ley, con los argumentos. Búscate un abogado y responde esta solicitud de evidencia. Ok. Mira, Desiree es venezolana, casada con un ecuatoriano. Dice, en su pasaporte dice soltera. ¿Puedo aplicar a la visa de la diversidad o necesito un pasaporte nuevo? Yo no sabía que los pasaportes decían que uno era soltero o casado. Yo tampoco, hasta no sé los pasaportes venezolanos si dicen tu estatus. Lo dicen, sí, me dicen que sí, que los pasaportes de Venezuela, sí, dicen el estatus. Hay un equipo multinacional, hay cubanos, Sí. hay venezolanos, hay de todos lados. No, mira. Bueno, si tú eres venezolana, tú puedes aplicar. Ahora, no sé cuál es la distinción exactamente, porque si eres soltera o casada para aplicar a la visa de la diversidad, que yo sepa, eso no tiene nada que ver. Pero sí, tendría que leer un poco mejor acerca de ese tema, pero que yo sepa, no tiene nada que ver que usted sea soltera o casada para aplicar a la visa de la diversidad. Sí, lo de soltero casada no tiene nada que ver, pero lo de los países sí. Hay países que no participan y Sí, Venezuela es uno de los que no participa. Es decir, Venezuela no puede aplicar. Entonces me imagino que ella quiere aplicar por el esposo, por el esposo, que es que es ecuatoriano. ecuatoriano. Ya, Venezuela no participa. Entonces tienes que aplicar por el esposo. Y bueno, lo que tienes que demostrar es que tu esposo ya es tu esposo. Me imagino que tengas un certificado de matrimonio. Con eso es suficiente. claro. Saludos, Mario Abogado. Mi hija tiene I-220A. Tiene cita en la corte, ella va con una abogada, pero la abogada le dijo que no hace falta ir a Orlando, que desde el móvil con una videollamada se puede hacer. Yo quiero saber si es verdad que eso se puede hacer así. Bueno, Rosa, desafortunadamente yo no puedo darte consejos ni decirte nada cuando tu hija está representada. No sé el caso, no puedo hablar por otro abogado ni los procedimientos, desafortunadamente no puedo hacerlo, lo lamento. Tengo por acá a Marvi, dice, hola Mario, yo apliqué parol enero 6 a mi familia de 3, me aprobaron los padres, el niño de 2 añitos aún no. Lamentablemente, Marvi, eso ha pasado muchas veces. En este espacio lo hemos denunciado. Hemos hecho una entrevista con el subsecretario de Seguridad Nacional que me porfiaba de que no era así. Le demostré con un listado grandísimo de que sí es así. Entonces, bueno, nada, solo queda esperar. Eso es lo que ellos dicen. Ok, déjame ver por acá. El caso está claro, se ha hablado millones de veces lo mismo. Sí, es el tema, el miedo de México. Ok, bueno, a ver. Hagan algo por los ciudadanos españoles para poder entrar a Estados Unidos. Lamentablemente, hasta que Cuba no salga de la lista de países que patrocinan el terrorismo, no van a poder entrar con esta. No es una cosa con los cubanos nada más. Los iraníes pasan lo mismo, los sirios pasan lo mismo, los coreanos del norte pasan lo mismo. Hagan algo para que se acabe la dictadura y ya Cuba no haga parte de la lista de países terroristas. Te devuelvo la Bien. pregunta. Mario, tengo paro puesto desde acá, desde Tapachula, con dirección de acá. Si subo al centro de México a aplicar la cita de CBP One, me traería problemas. No te trae problemas con el parol. Y una vez que tengas tu cita de CBP One desde el centro de México, puedes volar sin problema a la frontera. Abogado, se nos acabó el tiempo. Mañana estamos aquí a las 5, como siempre, para seguir respondiendo preguntas de inmigración. Y por favor, a todos, no hagan eso que hicieron esas personas hoy. No hagan bullying a las demás personas. Esa señora tuvo la valentía de contar su caso para que sirviera de experiencia a otras personas. A mí me molesta profundamente eso. Entonces, tenga empatía. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos mañana.
Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Cuenco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Cuenco. El periodista de